Los peores niños de la antigüedad. Top 10 ejemplos impactantes. Imagina, rostros juveniles, con apenas 10, 15 o 20 años, pero tras su apariencia inocente se esconden actos que hielan la sangre. Estos niños y adolescentes de la antigüedad no eran simples rebeldes o alborotadores, sino verdaderos monstruos cuyos nombres quedaron grabados en la historia con veneno, traición y crueldad. Desde emperadores que sumieron imperios en sangre hasta herederos cuyas intrigas derrumbaron dinastías, estas 10 historias te dejarán sin aliento y te harán preguntarte, ¿qué puede llevar a un niño a tal oscuridad? Sumérgete en estos relatos escalofriantes que revelan el lado más sombrío de la juventud y agárrate fuerte, porque será aterrador. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal. Tu apoyo me muestra que mi trabajo no es en vano y me motiva a crear más contenido interesante. 1. Nerón, emperador romano, año 37-68 de nuestra era. Nerón ascendió al trono a los 16 años, convirtiéndose en uno de los emperadores más jóvenes de Roma. Su madre, Agripina la Menor, manipuló al Senado y al ejército para asegurar el poder de su hijo, pero pronto su influencia se volvió insoportable para Nerón. Ella acuñaba monedas con su imagen junto a la de su hijo, algo inaudito en las tradiciones romanas, e interfería en su vida personal, desaprobando su relación con Popea Sabina y una antigua esclava, Acte. Nerón, obsesionado con su independencia, intentó envenenar a su madre 3 veces con mercurio y veneno. Envió asesinos e incluso provocó el derrumbe del tejado de su habitación, todo sin éxito. En el año 59, ideó un plan sofisticado. Envió a Agripina a navegar en un barco diseñado para que la cubierta colapsara. Cuando ella sobrevivió, intentaron hundir el barco, pero Agripina, experta nadadora, en su juventud buceaba por esponjas marinas. Llegó a la costa. En su villa, escribió una carta a Nerón fingiendo no sospechar de él, pero eso no la salvó. Nerón envió a 3 asesinos, y sus últimas palabras fueron, golpead el vientre que dio a luz a un hijo tan horrible. El asesinato de su madre fue solo el comienzo de su tiranía. Más tarde ejecutó a su esposa Octavia y a su mentor Séneca, y en el año 64 acusó a los cristianos del incendio de Roma, iniciando represiones masivas. 2. Calígula, Gayo Julio César Augusto Germánico, año 1241 de nuestra era. Calígula, convertido en emperador a los 24 años, pasó su infancia en campamentos militares, donde los soldados lo apodaron Calígula, botita pequeña, por sus diminutas sandalias. Su juventud estuvo marcada por la paranoia y la crueldad. El historiador Suetonio afirma que Calígula, en su adolescencia, presenciaba ejecuciones y posiblemente participaba en ellas. Tras la muerte de Tiberio en el año 37, se convirtió en emperador y rápidamente se hizo famoso por sus excentricidades. Se proclamó Dios, construyó un puente de barcos en la bahía de Baiae para pasear. Según rumores, nombró senador a su caballo Incitato. Su crueldad se manifestaba en el disfrute de ejecuciones públicas, y los rumores de relaciones incestuosas con su hermana Drusila escandalizaron a Roma. Calígula dilapidó el tesoro en proyectos extravagantes, como estatuas en su honor, y agotó la economía del imperio. En el año 41 fue asesinado por conspiradores, pero su breve reinado quedó como símbolo de la locura juvenil. 3. Aeltrid, princesa anglosajona, aproximadamente año 945.000. Aeltrid, hija del rey Edgardo el Pacificador, se convirtió en una figura clave en una conspiración sangrienta en su juventud. En el año 978, con cerca de 30 años, según las crónicas, organizó el asesinato de su medio hermano, el rey Eduardo el Mártir, para asegurar el trono a su hijo Etelredo el Indeciso, que tenía solo 10 años. Eduardo fue apuñalado durante una visita a Aeltrid en su residencia en Corfé. Historiadores como Guillermo de Malmesbury sugieren que ella misma le ofreció una copa de vino para distraerlo mientras los asesinos atacaban. Sus acciones provocaron el caos en Inglaterra. El reinado de Etelredo estuvo marcado por fracasos contra los vikingos, y Aeltrid pasó a la historia como una de las madres y madrastras más arteras del periodo anglosajón. 4. Juan sin tierra, 1166-1216. Juan, hijo menor de Enrique II Plantagenet, ya en su adolescencia mostró ser un traidor a su familia. En el año 1189, con unos 22 años, se unió a la rebelión de su hermano Ricardo Corazón de León contra su padre, lo que aceleró la muerte de Enrique II. Más tarde, mientras Ricardo estaba en la Tercera Cruzada, Juan, con unos 25 años, intentó usurpar el trono, aliándose con el rey francés Felipe II. Sobornó a varones y difundió rumores sobre la muerte de Ricardo en cautiverio.
Cuando Ricardo regresó, perdonó a su hermano, pero la reputación de Juan como hijo y hermano desleal quedó sellada. Más tarde, como rey, perdió gran parte de las tierras en Francia y firmó la Carta Magna bajo la presión de los varones, lo que marcó el culmen de su reinado fallido. 5. Lucrecia Borgia, 1480 a 1519. Lucrecia, hija del Papa Alejandro VI, a los 13 o 15 años se convirtió en un peón en los juegos políticos de la familia Borgia. Su padre y su hermano César la utilizaron en matrimonios para consolidar el poder. A los 13 años fue casada con Giovanni Sforza, pero el matrimonio fue anulado por razones políticas. Historiadores como Nicolás Maquiavelo insinuaron que Lucrecia pudo estar involucrada en la eliminación de personas indeseables, incluidos envenenamientos, aunque las pruebas son escasas. Su reputación como envenenadora astuta probablemente fue exagerada por los enemigos de los Borgia, pero su participación en intrigas juveniles la convirtió en un símbolo de la moralidad del Renacimiento. Más tarde se convirtió en mecenas de las artes, pero sus primeros años siguen siendo una página oscura de la historia. 6. Guillermo de Braose, aproximadamente 1197-1230. Guillermo de Braose, hijo de un varón normando. En su adolescencia fue testigo y posiblemente cómplice de las crueldades del rey Juan sin tierra. En el año 1210, con unos 13 años, presenció la ejecución de rehenes, incluidas mujeres y niños, a quienes Juan ordenó dejar morir de hambre en el castillo de Windsor. Las crónicas indican que Guillermo no protestó contra estas atrocidades y más tarde se unió a la rebelión de los varones contra el rey, traicionándolo. Su familia sufrió la venganza de Juan. Su madre y hermano fueron asesinados de hambre en prisión. Guillermo huyó a Francia, pero su reputación como joven cómplice de crueldades quedó en la historia. 7. Cleopatra Selene, año 40 antes de nuestra era, sexto de nuestra era. Cleopatra Selene, hija de Cleopatra VII y Marco Antonio, en su juventud quedó en el centro de intrigas políticas. Con unos 14 años, fue capturada por Octaviano, futuro Augusto, tras la derrota de sus padres en la batalla de Accio. Según rumores, en su juventud participó en una conspiración contra su esposo, el rey de Mauritania, Juba II, para recuperar la influencia de su familia. Aunque no hay pruebas directas de su traición, fuentes romanas como Dion Casio sugieren su ambición y sus intentos de manipular a su entorno. Sus acciones juveniles, inspiradas en el legado de su madre, la convirtieron en una de las figuras más intrigantes del mundo helenístico. 8. Ptolomeo XIII, 61-47 antes de nuestra era. Ptolomeo XIII, hermano menor y corregente de Cleopatra VII, se convirtió en una figura en la lucha dinástica de Egipto a los 13 años. En el año 51 antes de nuestra era, influido por sus consejeros, expulsó a su hermana de Alejandría, desatando una guerra civil. Su juventud no le impidió ordenar la ejecución de Pompeyo el Grande, aliado de Roma, para ganarse el favor de Julio César. Sin embargo, su traición y su incapacidad para liderar las tropas llevaron a su derrota en la batalla del Nilo en el año 47 antes de nuestra era, donde se ahogó. Sus acciones juveniles lo convirtieron en un símbolo de una lucha ambiciosa pero fallida por el poder. 9. Agripa Póstumo, 12 antes de nuestra era, 14 de nuestra era. Agripa Póstumo, nieto del emperador Augusto, en su juventud mostró crueldad y rebeldía que escandalizaron a la corte romana. A los 15 años fue exiliado de Roma por su comportamiento violento y, según rumores, por participar en conspiraciones contra su familia. El historiador Tácito menciona que Agripa amenazó a su abuela Livia y a otros miembros de la familia imperial, exigiendo el reconocimiento de sus derechos al trono. Tras la muerte de Augusto en el año 14, fue ejecutado por orden de Tiberio, posiblemente por temor a sus ambiciones. Su juventud, llena de revueltas y amenazas, lo convirtió en una de las figuras más problemáticas de la dinastía Julio-Claudia. 10. Antípater, hijo de Herodes el Grande, aproximadamente 46-4 antes de nuestra era. Antípater, hijo mayor del rey de Judea Herodes el Grande, en su juventud organizó conspiraciones contra su familia. A los 20 años comenzó a intrigar para eliminar a sus hermanos Alejandro y Aristóbulo, acusándolos de traición ante su padre. Herodes, persuadido por Antípater, ejecutó a los hermanos, pero más tarde Antípater fue descubierto intentando envenenar a su padre con veneno, sobornando a sirvientes. En el año 4 antes de nuestra era, 5 días antes de la muerte de Herodes, Antípater fue ejecutado por orden de su padre. Su astucia y traición lo convirtieron en una de las figuras más sombrías de la historia judía. Estas historias son un sombrío caleidoscopio de la naturaleza humana,
donde la juventud convive con la crueldad. Desde palacios antiguos hasta cortes reales, estos niños y adolescentes dejaron una huella que nos hace reflexionar sobre los límites de la moral y las razones que los llevaron por un camino oscuro. ¿Cuál de estas historias te impactó más? Escribe en los comentarios, comparte tus pensamientos y discutamos qué pudo haber llevado a estos jóvenes a tales actos.